se ha fijado que Internet sí es una revolución, ¿ya? Y eso cambió el modo de lo que los usuarios consumen contenidos. Nosotros consumimos contenidos en los momentos que queremos, cuando queremos y en los espacios que queremos. Incluso, o sea, tú puedes estar con tu iPhone en el metro viendo una serial. No te tienes que someter al tren programático de un canal o de una gran cadena de televisión. Tú empiezas a manejar la manera y el cómo y el cuándo y qué contenido consumes. Por lo tanto, es una audiencia mucho más participativa que puede influir en las decisiones de los grandes programadores. Creo que la estrategia que hizo Netflix con House of Cards de tirar todos los episodios arriba, de que no se filtran, son las maneras de tener a la audiencia cautiva. No sé si tenga tanto que ver como decir como que se bajan las acciones porque creemos que Netflix va a morir porque la gente piratea, porque sería tan ingenuo como pensar que HBO va a morir porque están todas las series de HBO en Cuevana. ¿Ya? O sea, no mueren porque las cosas se producen y se difunden y porque los contenidos se ven una y otra vez. ¿Ya? Y los buenos contenidos no se ven solamente una vez, o sea, es como un buen libro, una buena serial se revisita. Te viste los 15 capítulos porque no aguantaste, pero esos 15 capítulos también los vas a ver quizás, probablemente el fanático de Game of Thrones lo va a ver en cada reposición, que pueda, digamos, que logre, además de haberlos ya visto, o sea, como las cosas coinciden. No creo que Internet y la piratería vaya a destrozar ni la industria de la música, ni la industria del cine. Al contrario, mucha más gente está viendo cine, mucha más gente está escuchando música y leyendo libros.